Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, agradecer al padre Pedro Pablo, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana, esta invitación para compartir este rato con ustedes, ¿no? Este taller de lenguaje e información religiosa para periodistas. Yo he pasado unas hojas para que ese PDF fuera enviado a todos los que participan en el taller. Imagino que les ha llegado. Si no es así, lo indican en el chat y no sé si a través del chat se puede reenviar este PDF, porque como voy a ir hablando y comentando el esquema que les he hecho, pues será de mucha utilidad. Recordamos de desactivar el audio, porque si no tenemos música de fondo, podemos hacer incluso pausas publicitarias, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que yo quiero hacer es ver este esquema general que les he hecho. Está dividido en 4 partes. Cuando doy clase en la facultad, me gusta siempre entregar algo para que al final de la conferencia quede ese recuerdo. Y porque así, como son 4 puntos, cuando vean que vamos por el 2, ya pueden respirar porque ven que quedan menos, ¿no? Que quedan solamente otros 2 puntos. Lo primero es la liturgia de beatificación. Este es el tema general que vamos a tratarnos. Muy útil será que cuando esté preparado el libreto de la beatificación, con este esquema que yo les voy a dar, ustedes puedan hacer anotaciones. Lo primero es que vamos a asistir al rito de beatificación que tiene lugar dentro de una celebración eucarística. En el año 2005 se sacó una nueva normativa en la Congregación para las Causas de los Santos para que las canonizaciones tuvieran lugar en Roma como norma general, celebradas por el Papa, y las beatificaciones tuvieran lugar en los lugares, por ejemplo, de origen del que va a ser beatificado, como norma general. Luego ha habido excepciones. ¿Por qué? Porque se quiere diferenciar entre una canonización que es culto a la Iglesia universal y una beatificación que es culto en la Iglesia particular. Ven que si ya la celebración diferencia entre canonización universal, beatificación particular, esto luego se verá también al darle culto al beato o al santo. Por ejemplo, un santo, Santa Teresa de Jesús, que se citaba hace poco, tiene culto en la Iglesia universal. Sin embargo, el futuro beato José Gregorio tiene culto en la Iglesia particular, en aquellas que tienen derecho a celebrarlo, como por ejemplo el lugar donde nació, donde desarrolló su apostolado o donde murió. Esto está escrito en una notificación de la Congregación para el Culto Divino del año 1999 que se llama Notificación de Culto Beatorum, es decir, notificación sobre el culto a los beatos. Luego, un poco más adelante, entraremos en este tema y si ven que, como hay tanto que decir, si ve que alguna cosa me he dejado por decir, pues al final podemos, en el turno de preguntas, podemos insistir en alguna cosa más. Entonces, lo primero es entender en el esquema la celebración eucarística, la estructura. Como bien saben, al referirse a la celebración, ya como es para periodistas, he querido hacer como una especie de ayuda de vocabulario. Cuando ustedes hablen en la retransmisión, use las palabras Eucaristía, celebración eucarística, misa, rito de beatificación, esas son las palabras, digamos, técnicas. ¿Qué es la Eucaristía? Sería lo primero a preguntarse. Ese es el 1, introducción general. Pues es la misa o la cena del Señor, es donde el pueblo de Dios se congrega bajo la presidencia del sacerdote, que actúa en la persona de Cristo, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. Ahí podemos encontrar un poco la definición. Por tanto, veis una serie de vocabulario: misa, cena del Señor, pueblo congregado, asamblea, presidente, celebrante, sacerdote. La palabra sacerdote, aunque generalmente la usamos para nosotros, la palabra sacerdote indica al obispo y al presbítero. ¿Okay? O sea que el sacramento, dentro del sacramento o del sacerdocio, está en sumo grado el episcopado y luego el orden, el presbiterado. Esos son los 2 grados. Y luego, cuando se habla del sacramento del orden, estaría episcopado, presbiterado y diaconado. ¿Cuántas partes tiene la misa? La misa tiene, podríamos decir, 2 partes centrales,
que serían la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, pero están precedidas antes por unos ritos iniciales y luego al final por unos ritos conclusivos. Yo siempre pongo el ejemplo como los libros, ¿no? Un libro tiene 2 solapas, pero luego tiene estas pequeñas lengüetas, ¿no? Entonces, podríamos decir que las solapas son liturgia de la palabra y liturgia eucarística, pero aquí estarían los ritos iniciales y le seguirían los ritos de conclusión. Los ritos iniciales que pretenden hacerte entrar en la celebración. Recordarán que los ritos iniciales tiene lugar el canto, la procesión de entrada, la incensación del altar, el reconocimiento de los pecados en el acto penitencial, etc. Y los ritos conclusivos simplemente es la bendición y la despedida del pueblo. ¿Dónde va el rito de beatificación? El rito de beatificación va insertado en la liturgia de la palabra. Si vamos a la segunda parte del esquema, estructura de la celebración eucarística, ahí están las 4 partes. Primero, ritos iniciales. ¿Dónde tienen lugar? Tienen lugar en la sede. Es importante, por ejemplo, que en las catedrales, la catedral se llama catedral por la cátedra, por el asiento, por el lugar donde el obispo lleva a cabo su ministerio, su enseñanza. Vean la importancia de la sede, que a veces pasa desapercibida, que no es lo importante ni el altar ni el sagrario. O sea, el edificio principal de una diócesis se llama catedral por la cátedra, por el magisterio del obispo, por el gobierno del obispo desde la sede, donde predica cada celebración eucarística. Entonces, ven ritos iniciales en la sede. El número 2, liturgia de la palabra, ¿dónde tiene lugar? En el ambón. El ambón es el lugar de la proclamación de la palabra. Ahí, ¿qué se hace? Se leen las lecturas, se canta el salmo responsorial, se proclama el evangelio y también pueden leerse la oración universal o de los fieles, también se puede cantar el pregón pascual y también el anuncio de las fiestas móviles el día 6 de enero. Las moniciones no deben hacerse en el ambón, porque es el lugar de la palabra. Tiene que haber otro lugar, un pequeño atril, un micrófono en otro lugar, donde se haga monición de entrada, donde se haga monición a la lectura, o incluso donde el cantor se pone para dirigir los cantos, pero no en el ambón. La tercera parte de la liturgia eucarística tiene lugar en el altar, y la cuarta tiene lugar en la sede. Como ven, inicio y conclusión en la sede. Liturgia de la palabra en el ambón y la liturgia eucarística en el altar. Les subrayo esto para que ustedes, cuando vean que, por ejemplo, el diácono, pueden decir, ahora el diácono se acerca al altar, toma el evangeliario, o ahora el diácono se acerca a la sede, pide la bendición al celebrante, ahora el diácono toma el evangeliario y lo lleva en procesión hacia el ambón. Por eso he querido subrayar los 3 lugares celebrativos. Estos 3 lugares responden a una teología bastante profunda, que es Cristo, que es Rey, es decir, la sede, Cristo que es profeta, que habla en el ambón, y Cristo que es sacerdote y víctima en el altar donde tiene lugar el sacrificio. Ya que hemos introducido estas 4 partes, ahora vamos a cada una de ellas. Si miran el número 1, ritos iniciales, ahí tiene lugar el canto de entrada. Hay varias procesiones dentro de la celebración. El pueblo de Dios no se mueve, pero ese movimiento, digamos, lo hace los ministros, los sacerdotes, los obispos, como diciendo en representación del pueblo de Dios. Saldrá el incensario en primer lugar, luego los ciriales con la cruz, luego los lectores, acólitos, los diáconos, los presbíteros y finalmente los obispos. Irán hacia el altar en procesión. Verán que cuando llegan, besan el altar, es un gesto de veneración. Y luego el que preside incensará el altar y la cruz que está junto al altar o encima del altar. Ustedes pueden ir describiendo todo esto. Evidentemente no es lo mismo si un periodista está describiendo para la televisión que para la radio, porque el que está viendo no necesita que se le explique tanto. Sin embargo, en la radio sí, porque uno al no ver necesita como una explicación de lo que está sucediendo. Yo les invito a que no siempre se hable. Si ven en la hoja que les he dado al final del todo, un consejo que les daré al final es dejar que los gestos y los silencios hablen. Es decir, que la gente pueda escuchar los cantos, la letra de los cantos, las lecturas. Es decir, hablar lo suficiente. Ya digo,
hay una diferencia entre la radio y la televisión. Es decir, la radio necesita más que se explique lo que está sucediendo. Por tanto, procesión de entrada. Luego, saludo al altar y saludo al pueblo de Dios. Normalmente se dice el Señor esté con ustedes. Es el saludo, ¿no? Como para decir, Cristo está en medio de nosotros. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Luego viene el acto penitencial. Normalmente es el yo confieso, ¿no? Es un momento de silencio donde se reconocen los pecados y seguidamente, si lo indican las normas, tiene lugar el canto del Kyrie o Señor ten piedad. Terminado esto, viene lo que nos interesa hoy más, que es el rito de beatificación. Si quieren, vamos a dejar esto para el final, el rito de beatificación. Yo voy a proseguir con la celebración eucarística, que sería ese punto 2. Y luego el rito solo lo dedicamos en el punto 3. Terminado el rito de beatificación, en los tiempos, digamos, no penitenciales, ahora el tiempo de Cuaresma es penitencial, luego el tiempo de Adviento tampoco se recita el Gloria, bueno, pues cuando es un tiempo glorioso o cuando fuera de Adviento o Cuaresma, se canta el Gloria. Por eso he indicado ahí según las rúbricas como acción de gracias. Y termina esa parte de los ritos iniciales con la oración colecta. ¿Qué es la oración colecta? La oración colecta es la que recoge el sentir de la celebración. Ese será el punto más original que recogerá el carisma del nuevo beato. Cuando se apruebe el texto por parte de la Congregación para el Culto Divino y ustedes lo tengan en el libreto, ahí dirá la esencialidad o la originalidad del beato José Gregorio. No sé, cuando se habla, podríamos poner algún ejemplo de algún santo en el misal, por ejemplo, San Felipe Neri, en la oración colecta, dice: oh Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos por tu bondad que el Espíritu Santo encienda en nosotros aquel mismo fuego que atravesó admirablemente el corazón de San Felipe Neri. ¿Ven? Aquí se dice que es lo esencial de San Felipe Neri. Dios no cesa de enaltecer a sus siervos con la gloria de la santidad, concédenos también a nosotros encendernos en el mismo fuego de amor que encendió el corazón de San Felipe Neri. Por tanto, ven cómo el texto de la oración colecta, cuando lo tengan delante, es lo más central de la celebración o el que recoja el carisma especial del beato, el futuro beato José Gregorio. Termina los ritos iniciales. Ahí hay un momento para que ustedes hablen y le digan a la gente: hemos terminado esta primera parte, comienza la segunda parte. Ahora ya de la sede, nuestra mirada va al ambón. Ahí se leerá la Sagrada Escritura, oiremos cómo Cristo nos habla a través de las Escrituras y tendrá lugar una lectura, el Salmo, que normalmente es cantado, y luego una aclamación al Evangelio. Ahora estamos en tiempo de Cuaresma, no se canta el Aleluya, por tanto verán que es un canto, se llama por tanto aclamación, que sustituye al Aleluya. Y posteriormente llega el Evangelio. Normalmente una celebración solemne, un diácono y un acólito se acercan al celebrante, se pone incienso en el incensario, eso lo pueden ir describiendo también si quieren. Después el diácono se acerca a pedir la bendición al celebrante, toma el evangeliario en sus manos, va en procesión al ambón y allí se proclama. Las lecturas se leen, el evangelio se proclama. Proclamado el evangelio, comienza otra parte que sería la homilía, donde el celebrante lo que hace es comentar la palabra de Dios y ver cómo esa palabra se ha cumplido en el beato que se está beatificando o en cada celebración en el beato que se está celebrando. Termina la homilía, se hace la profesión de fe, si las rúbricas lo mandan. Sabemos que los domingos y solemnidades el credo tiene lugar. Los otros días, los días diarios, saben que el credo pues no se recita. Y luego viene la oración universal o oración de los fieles. Esta es lo que llamamos las peticiones. Normalmente hay un esquema definido donde se empieza por la universalidad, es decir, la Iglesia universal, el Papa Francisco, los obispos o el obispo del lugar, y se va así. Y normalmente los últimos suelen ser los difuntos. O sea que es también como una manifestación de fe en esa Iglesia que es la Iglesia triunfante, los santos, se pide la intercesión de los santos,
La iglesia militante, que es la iglesia que vive, y la iglesia purgante, que es la iglesia que espera entrar a la gloria de Dios. Y ahí ya damos paso de la segunda parte a la tercera, que es la liturgia eucarística. Ya nuestros ojos se van al altar. Verán cómo los diáconos abren el corporal, preparan sobre el altar el pan y el vino, es decir, lo que se va a preparar para consagrarlo y que sean convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. En algunas ocasiones hay procesión de ofrendas y entonces algunas personas llevan las ofrendas hasta la sede donde está el representante o el celebrante, ¿no? O sea que eso, digamos, cuando esté el libreto de la beatificación preparado será más fácil porque seguro que se indica en las rúbricas. Seguidamente el celebrante se acerca al altar, presenta el pan y el vino y los inciensa. Inciensa las ofrendas, inciensa el altar, gira el altar e inciensa la cruz. Luego el diácono inciensa al celebrante, inciensa a los obispos, a los presbíteros y a la asamblea. Cuando se refieran a la gente que está presente, se puede hablar de los fieles, se puede hablar de la asamblea. Mejor no usar, por ejemplo, gente o los que están presentes, expresiones así, asamblea o fieles, quedaría muy bien para referirse a ellos. Y tiene lugar ya, después de la incensación, la oración sobre las ofrendas y aquí empieza el culmen de la celebración eucarística, que es la plegaria. Habrá momentos ahora donde conviene más estar en silencio. Después del canto del santo viene lo que llamamos relato de institución o también llamado consagración. Ahí conviene hacer silencio, dejar que la gente pueda orar, pueda vivir ese momento en el que el cuerpo, la sangre de Cristo, perdón, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego prosigue con la doxología, luego viene el Padre Nuestro, luego viene el rito de la paz, la fracción, la comunión. Durante la comunión, pues es verdad que mientras se comulgan los fieles, se puede escuchar el canto. Como dura mucho, pues es verdad que se puede a lo mejor retomar trozos de la homilía que ha sido predicada, algún ejemplo, pero que no distraiga mucho porque mucha gente estará siguiendo la celebración y quiere vivir ese momento como ese encuentro con Jesús. Aunque no puedan comulgar materialmente, quieren vivir una comunión espiritual. Entonces, dejemos también que la gente pueda orar. O el lenguaje que usemos en ese instante no sea tanto informativo, sino que ayude a la reflexión, ¿no? A vivir la caridad de José Gregorio, a pensar más en los demás que en nosotros. Es decir, el momento de la comunión es un lenguaje más de reflexión. Y termina ese instante, la liturgia eucarística, con la oración después de la comunión. Y viene ya el punto 4, que sería el rito de conclusión. Ese ya tiene lugar en la sede, hay un saludo, luego hay una bendición y termina con la despedida del pueblo, el diácono diciendo pueden ir en paz. Bueno, pues hemos visto ya la celebración eucarística en su totalidad. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, ritos de conclusión. Primero y último, en la sede, liturgia de la palabra en el ambón, liturgia eucarística en el altar. Ahora nos vamos, como he dicho antes, al rito de beatificación, que hemos visto que tiene lugar después del acto penitencial y el Kyrie, según las rúbricas, y el Gloria, en el caso que tuviera lugar, antes de la oración colecta. Bueno, pues vamos al rito de beatificación. ¿Qué sucede en ese lugar? Punto 3, número 1, petición. Se acerca a quien compete a la sede y le pide al representante del Santo Padre que se proceda a la beatificación del siervo de Dios. ¿Por qué he usado aquí la palabra, el término representante del Santo Padre? Porque se hace en nombre del Papa. Por tanto, el Papa designa. En algunas ocasiones, el que viene como representante del Papa es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, pero también el Santo Padre puede decirle a otro que le represente. En el caso de la pandemia, en otros países, ha delegado en un cardenal, ha delegado en el presidente de la Conferencia Episcopal, ha delegado en el obispo diocesano. Entonces, a quien compete, que es decir, normalmente es quien ha llevado la causa del futuro beato, se acerca a pedir al representante del Santo Padre que se proceda a la beatificación. Ya verán que en el libreto aparecerá un párrafo. Después viene el punto 2, nota biográfica del futuro beato. Normalmente es el postulador,
o si el postulador está ausente, quien en la parte actora indique. Y se lee una breve biografía. Por eso, ahí ya tendrán una síntesis ustedes. Quién era, dónde vivió, qué hizo. Y luego pasamos al punto 3, que es lo más esencial y lo más central del rito de beatificación, la lectura de la carta apostólica. El representante del Santo Padre da lectura. Es verdad que en otros lugares, por ejemplo, si el representante ha leído la carta apostólica en latín y luego otra persona ha leído la carta apostólica desde otro lugar en español. Antes les he dicho que el ambón es para la palabra de Dios, por tanto la lectura de la carta apostólica no debería hacerse en el ambón, sino en otro lugar, en un micrófono, en un atril diverso, porque el ambón es solo para la palabra de Dios. ¿Qué dice la carta apostólica? Bueno, yo he cogido de algunos libretos que he encontrado en español, por ejemplo, de la beatificación de Pablo VI, que se hizo aquí en Roma, y otras beatificaciones, pues normalmente el texto es común. Ya digo, la traducción puede que cambie un poco porque el original siempre es en latín. Entonces, el texto de la carta apostólica, que es lo esencial, comienza así. Nos quiere decir el Papa, es el plural majestático, nos, acogiendo el deseo de nuestro hermano, y ahí se nombra quien corresponda, si la causa es de la diócesis de Caracas, se nombra el cardenal arzobispo que lo pidió en su momento, es decir, en la parte actora que yo os decía antes. Acogiendo el deseo de nuestro hermano, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, primer lugar, primera cosa. Segunda, después de haber obtenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos. Tercero, con nuestra autoridad apostólica, ven ahí la firmeza de lo que está haciendo el Papa, que es un acto jurídico. Con nuestra autoridad apostólica concedemos. ¿Qué concede el Papa? Que el venerable siervo de Dios, y ahora dice su nombre, José Gregorio Hernández Cisneros, de ahora en adelante sea llamado beato. La palabra latina beato se puede traducir en español por dos palabras. En inglés es fácil porque es blessed, ¿no? Pero en español se puede traducir por dos, beato y bienaventurado. Quiere decir que ha alcanzado la bienaventuranza eterna. Nosotros, en Argentina se dice felices los que sufren, en España se usa algunas veces la expresión dichosos los que sufren. Ahora la versión bíblica última que ha adoptado la Conferencia Episcopal Española es bienaventurados los que sufren, porque como se llaman bienaventuranzas, pues como que viene mejor, ¿no? Entonces, llamar beato es decir que es bienaventurado, que ya vive la bienaventuranza eterna. Bueno, pues que de ahora en adelante pueda ser llamado beato. Y continúa la carta apostólica. Y se pueda celebrar cada año, o sea que cada año tenga una celebración. Fijaos que no dice la fiesta. Yo normalmente cuando doy clases a los alumnos les digo, no es la fiesta de Santa Teresa, no, es la celebración litúrgica de Santa Teresa. Fiesta, memoria, solemnidad son grados dentro de la celebración. Por eso cuando hablen del futuro beato José Gregorio, usen la celebración litúrgica o la celebración del beato José Gregorio será el día tal, pero no la fiesta, porque fiesta ya indica un grado jerárquico dentro de la celebración litúrgica. La carta apostólica continúa, en los lugares y modos establecidos por el derecho. Aquí no quiero entrar mucho porque esto es cosa canónica, pero sí decirles que el derecho, dado que la canonización es universal y la beatificación es a un lugar particular, lugar y modos establecidos, ¿qué quiere decir? Que el beato José Gregorio puede ser inscrito en los calendarios de las diócesis donde él nació, por razón de origen, nació, vivió largamente, realizó su actividad pastoral, imagínense que él en otro lugar estuvo 20 años de médico, pongo ejemplos generales, ¿no? Y murió. ¿Qué quiere decir? Que según la actual normativa, que cité antes, la Notificación Culto Beatorum 1999, tienen derecho a inscribirlo en sus calendarios propios
las diócesis donde nació, desarrolló su actividad apostólica, murió o se conserva su cuerpo. En cuanto al grado de celebración, esta notificación culto beatorum indica que los beatos tienen el grado de memoria libre y el grado de memoria obligatoria donde se conserva su cuerpo. El grado de fiesta es para los fundadores de congregaciones religiosas en el calendario de esa congregación y el grado de solemnidad se reserva solo para los santos fundadores en sus congregaciones o para los patronos de una nación o los patronos de una ciudad o los titulares de una iglesia. Ya digo, no es ahora nuestra tarea el entrar en toda esta normativa, pero bueno, al menos que una vez lo hayan oído y les suene. Sigue la carta apostólica diciendo el día tal del mes tal. Es decir, que el Papa ya en la carta apostólica dirá el día en el que se celebra el beato José Gregorio. Tenemos un libro litúrgico en el rito romano que se llama el Martirologio. Aquí, antiguamente, es porque solo había mártires, ahora hay santos, digamos, que no mueren a causa de persecución, sino mueren a causa de la edad. Aquí se inscriben todos. Quiere decir que el beato José Gregorio aparecerá en este libro litúrgico el día en el que murió. Él murió el 29 de junio. Una cosa es el día en el que aparece el Martirologio y otra cosa es el día en el que son inscritos en los calendarios, porque como bien decían durante la precedente conferencia, al morir el día de San Pedro y San Pablo, no se permite su celebración litúrgica. Por eso, a quien compete, la parte actora, solicitará a la congregación para el culto divino el día que ellos convengan. En el caso de otros santos, por ejemplo, me viene ahora a la memoria, alguno que se eligió el día que nació, el día que fue bautizado, incluso alguno el día que fue ordenado sacerdote, pues porque a lo mejor el día que nació, imagínense, era el 6 de enero, el día que murió el 26 de junio. Entonces ya al final, ¿qué se ve? Pues el día de la ordenación sacerdotal. Ya digo que eso lo acuerda siempre la parte actora con la congregación para el culto divino. Y termina la carta apostólica con esta fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y concluye con la fecha en la cual el Papa firmó la carta apostólica, dado en Roma junto a San Pedro, el día del mes del año, y luego se cita el año del pontificado. O sea, es curioso cómo en los documentos pontificios se dice es el año 2021, pero luego se añade, dado que el Papa Francisco fue elegido en 2013, en el año octavo de mi pontificado. Francisco. Por tanto, este sería el centro del rito de beatificación. ¿Qué tiene lugar después? Depende un poco de los lugares, pero normalmente, ¿qué se hace? Se destapa el tapiz. Normalmente hay esta pequeña diferencia entre beatificación y canonización, porque en la beatificación se destapa. En la canonización, en Plaza de San Pedro, ya están destapados, porque ya tenían culto previo. Por eso en las iglesias donde, o mejor dicho, por eso quien no es beato, es decir, quien es siervo de Dios o venerable, no puede estar colocado aún en las iglesias porque no tiene culto. Como ven, en la beatificación se destapa, es decir, es el momento en el que empieza a darse un culto público, aunque limitado a un lugar particular. Entonces, en este punto 4 de la sección 3, tiene lugar ese destapar el tapiz, si tiene lugar, y también una procesión con la reliquia. Normalmente se lleva una reliquia, algunas veces se lleva al representante del Papa, otras veces se coloca en un lugar particular. Lo que hemos de evitar siempre es que se coloquen sobre el altar. Escuché una vez una expresión de un profesor que decía, sobre el altar solo está Cristo. Las reliquias de los santos van colocadas en otro lugar determinado. Hay una costumbre antigua de construir los altares sobre los cuerpos de los santos o de los mártires. Por tanto, aquellos que siguieron al Cordero están debajo del altar. Sobre el altar solo está, podríamos decir, el Cordero de Dios, acompañado de velas, acompañado de flores, etc. Y lo último es el agradecimiento. Se acerca aquel que pidió al inicio que tuviera lugar la beatificación, se acerca al representante del Papa y le agradece o le dice que agradezca al Santo Padre o agradece directamente al Santo Padre que haya tenido lugar el rito de beatificación. Y ahora ya pasamos al punto cuarto último, como les dije al inicio,
siguiendo el esquema, ya sabiendo que vamos por el 4, ya nos queda menos para concluir. Aquí he querido hacer como una especie de síntesis para ayudarles a ustedes a tener un vocabulario a la hora de ver las cosas en la celebración. Lo primero, personas. ¿Cómo referirse a aquel que está presidiendo en la celebración? Punto 1. Celebrante, presidente, representante del Santo Padre. Ahí ya tienen un pequeño vocabulario. Luego pueden hablar también del cardenal, su eminencia, al referirse a él. El obispo, su excelencia, los presbíteros, los diáconos, la diferencia, ¿no?, entre presbítero y diácono, los presbíteros la estola colocada así, los diáconos la estola cruzada, la dalmática que llevan los diáconos, la casulla que llevan presbíteros y obispos. Es fácil distinguir, por ejemplo, a los obispos cardenales de los presbíteros por el tema de la mitra, el solideo, ¿no? Yo recuerdo en el seminario menor, con los seminaristas menores, que en una ocasión fue el obispo y uno que ya llevaba años en el seminario, tendría 12, 13 años, pidió al otro mitra y báculo. El otro, que tendría 10, 9 años, pues no sabía qué era eso. Y ya él se dio cuenta y dice, el bastón y el gorro. Ahí ya se enteró, ¿no? O sea, pero a nivel periodístico, pues el nivel tiene que estar un poco más alto, ¿no? Entonces, el solideo, la mitra y el báculo. Luego también, al referirse a los lectores, a los acólitos, a los ministros que están en el altar, al referirse al incensario, la naveta, que es donde se pone el incienso, los que llevan los cirios, un poco ese vocabulario, ¿no?, de las personas que participan en la celebración. Y por último, en ese punto 1, eran los fieles y la asamblea, a referirse a la gente que está presente. Luego, el punto 2, en cuanto a los lugares, ya hemos hablado largamente de ello: sede, ambón y altar. Cuando se refiere a todo lugar, se puede lugar al lugar donde tiene lugar la celebración eucarística. En las iglesias, ese lugar se llama el presbiterio. Cuando se hace en otro lugar donde se monta un escenario, llámale presbiterio, a lo mejor no conviene, pero pues ahora la procesión sube hasta el lugar donde donde se lleva a cabo la celebración eucarística, por ejemplo. Bueno, vamos al punto 3, objetos sagrados. Bueno, saben que en el rito romano no se debe ver la ropa que uno lleva debajo, entonces se pone el amito, que cubre, ¿no?, cubre la vestidura laical, ¿no? Perdón, la vestidura, sí, de la calle, digamos, ¿no?, del sacerdote, el clériman, o de los laicos, pues cubre la camisa. El amito es opcional en caso que el alba, ¿no?, pues cubra el cuello. Por tanto, amito, alba. El cíngulo, sabemos también que es el cordón que ciñe el alba, que es obligatorio, a no ser que el se ciña al cuerpo. Luego tenemos la casulla y luego pasamos a elementos del orden episcopal, que son el solideo, la mitra, el báculo, y cuando uno es arzobispo metropolitano, como es en el caso del cardenal Baltasar Porras, lleva el palio, que el palio es esa tira blanca con cruces, que eso es propio de los arzobispos metropolitanos. Aquí cabría para estarnos una hora describiendo todas estas cosas, pero aquí solamente tenemos como una especie de aperitivo, no podemos entrar en todo. Y luego los libros litúrgicos que hay en la celebración son el misal. El misal, como el mismo nombre indica, es lo que se usa para celebrar la misa, el misal romano. Sí sería recomendable que en el futuro los que se dedican habitualmente a retransmitir celebraciones litúrgicas lean la Ordenación General Misal Romano, que es lo que está al inicio, y ahí pueden adquirir una buena formación y el vocabulario a usar en cada celebración eucarística. Luego el leccionario, es donde se leen las lecturas. Y luego está el evangeliario. Cuando uno lee las normas introductorias o prenotandas de la ordenación de las lecturas de la misa del leccionario, se dice que no se lleva en procesión el leccionario. Lo que se lleva en procesión en la liturgia de la palabra es el evangeliario, solo los evangelios. Por eso hay en las celebraciones solemnes 2 libros para las lecturas: el leccionario, que está en el ambón, y el evangeliario, que normalmente está en el altar y se lleva en procesión. Se ha llevado en procesión al inicio, el diácono lo lleva al altar, luego se lleva en procesión desde el altar hasta el ambón. El siguiente apartado sería el cáliz, la patena,
las vinajeras, el corporal, el purificador y el incensario. A la hora del ofertorio ustedes pueden comentar esto, ¿no? Por ejemplo, ahora el cáliz y las vinajeras, es decir, el pan y el vino que serán consagrados para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, son llevados en procesión hasta la sede al representante del Santo Padre, por ejemplo. Y pasamos a la siguiente, 4, cosas relativas a la beatificación, pues bueno, el decreto o carta apostólica, que verán en algunas ocasiones incluso se muestra. El número 5, referencias al futuro beato. Antes de la beatificación, es decir, antes del rito, al inicio, pueden referirse a él como el siervo de Dios José Gregorio, el venerable José Gregorio o el futuro beato José Gregorio. Yo evitaría en algunas ocasiones, cuando es una religiosa, decir la beata Sor María o la beata Madre María. No metamos en medio, o decimos Madre María o decimos Beata María, pero no metamos en medio vocabulario. Entonces, o decimos el doctor José Gregorio o el beato José Gregorio. Es decir, beato, doctor, yo lo evitaría. Luego, una vez que sea beatificado, pues el beato directamente. Los apellidos, es verdad que se puede decir beato José Gregorio Hernández, pero también, como ya todo el mundo da por supuesto de quién hablamos, ¿no? Pues perfectamente podemos hablar de él como el beato José Gregorio. Vamos ahora al punto 6. Textos en los que se menciona al beato. Les he dicho al inicio que el texto central o más importante es la oración colecta. Ahí se dirá su nombre. Más adelante, ¿dónde se repetirá su nombre? En la oración de los fieles. Se pedirá por intercesión de él, que conceda al Señor pues esta gracia o la otra. Luego la oración sobre las ofrendas, luego el prefacio y luego la oración después de la comunión. En el lugar central de la celebración eucarística está la plegaria eucarística. Ahí cuando se pide con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los santos, ahí si se usa la plegaria eucarística tercera, se puede añadir el nombre del santo. Actualmente en nuestra normativa, cuando se usa la plegaria eucarística segunda o el canon romano, no hay posibilidad. Como tenemos la posibilidad de mostrar, les voy a mostrar el ejemplo. En el misal romano en España, por ejemplo, aquí, en esta parte, pueden ver cómo hay una N, los apóstoles y los mártires, y luego pone un paréntesis, San N, santo del día o patrono. Ahí se podría añadir el nombre del beato José Gregorio. Sin embargo, en la plegaria eucarística segunda, si buscamos el mismo párrafo, es decir, cuando se nombra a la Iglesia triunfante, que sería aquí, en esta parte, ahí vemos que no hay ninguna N, por tanto no hay posibilidad de añadir el nombre del santo. Simplemente es una manera de ver cómo los sacerdotes no somos dueños de la liturgia, sino que servimos la liturgia de la Iglesia. Entonces, podemos nombrar al beato si usamos la plegaria eucarística tercera, por el contrario, si usamos la primera o la segunda, no hay esa posibilidad. Séptimo, algunas expresiones que pueden usar ustedes. Cuando el representante del Papa esté leyendo una oración, usen expresiones como pronuncia la oración, dice la oración, recita la oración, toma el báculo, recibe las ofrendas. He querido solo ponerle algunos ejemplos. Y por último, y con esto concluyo mi ponencia, es el número 8. Consejos para las intervenciones o comentarios durante la celebración. Yo el consejo que les daría es que lo que funciona más es el sentido común. Ustedes van a saber si tienen que hablar, si no tienen que hablar, si ya el gesto se ve perfectamente, no hay que explicitarlo. Si hay una cosa que ustedes han aprendido o han visto que la gente a lo mejor no la puede captar, entonces vayan a él. Pero si no, como dice el último punto, dejen que los gestos hablen y dejen que el silencio hable. En un concierto, los silencios son importantes. No siempre suenan todos los instrumentos a la vez. No siempre hay ruido, también hay silencio, y eso es lo que da armonía a una obra. Por tanto, es el sentido común y la experiencia y la agilidad del periodista el que hable cuando tenga que hablar, pero también calle cuando tenga que callar para que hablen de por sí los gestos y los silencios.